Dios te bendiga en este día. Espero que donde te encuentres bien. Recuerda que cuando decimos bien, no quiere decir que no tengamos quizá aflicción. Es simplemente que estemos confiados que nuestro Dios es el soberano, el que hace camino a donde no hay. Esta es tu hermana Luz Zuluaga y hoy estoy compartiendo con Roberto Lugo Velázquez. ¿Quieres saludar? Claro que sí, muy buenos días a todos. Es un privilegio, un gozo poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Palabra de vida para tu alma. Así que donde estés hoy, escucha la palabra de Dios para ti. Es Dios hablando a tu corazón en medio de tus circunstancias para que se aliente tu fe en este día y puedas confiar y salir victorioso en medio de cualquier circunstancia que estés afrontando hoy. Y hoy yo quiero compartirle a los que están escuchando sobre la palabra de Dios que ministró a mi vida en esta mañana. Y se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo 32, versículo 26. Y dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y esa es la pregunta que me hacía Dios esta mañana a mí. Porque al igual que tú, yo también enfrento situaciones. Y a veces tenemos un dilema, lo hago, no lo hago, pero está aconteciendo esto y como que no concuerda una cosa con la otra. Pero cuando me senté a meditar, me llegó esta palabra del Señor. Y en ese tiempo Jeremías se encontraba en esta problemática que la ciudad iba a ser quemada, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. Sí. Y entonces el Señor manda a Jeremías que compre propiedad en este tiempo tan crítico. ¿Tú crees que tú hubieras reaccionado como Jeremías? Yo creo que sí, que cualquier ser humano ante esa circunstancia que estaba viviendo Jeremías y que estaba viviendo el pueblo de Israel, la ciudad en ese momento, que era inminente la destrucción y estaban bajo cautiverio. Un tiempo difícil, una circunstancia adversa, todo estaba contrario a, a Jeremías y todo se había levantado en contra del pueblo, así que era un momento difícil. Nadie hubiera pensado quizá en comprar una propiedad en ese tiempo, pero Dios le da esa palabra a Jeremías y le dice que todavía se comprarán propiedades y se harán escrituras en esa tierra, aún a pesar del juicio que estaba aconteciendo sobre la tierra. Y también que la enterrara, ¿verdad? Para que esas escrituras fueran... Preservada, Ah. claro que sí. Entonces eso lo puedes encontrar en el capítulo 32, el versículo 14. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios Israel. Toma estas cartas de venta selladas, ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios Israel. Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Sigue leyendo porque es muy precioso ese texto y sé que fortalecerá tu fe de igual manera que nos fortalece la nuestra. Así que la mejor manera de sostenernos en este tiempo es la palabra del Señor. Recuerda que la palabra de Dios es una palabra viva, es eficaz. ¿Qué tú puedes decirme en cuanto a la palabra? La palabra del Señor es el todo del hombre, es el todo del creyente. De allí emana nuestra vida, de allí emana nuestra esperanza, nuestra fuerza
todo lo que necesitamos, la revelación de Dios para nuestra vida. Entonces, la vida del creyente depende de la conexión con la palabra a través del Espíritu Santo. Y es necesario que nosotros, en este tiempo más que nunca, permanezcamos conectados a esa palabra si queremos vivir una vida victoriosa en un mundo donde las circunstancias son tan adversas y donde todo se opone a la fe, donde vemos cómo se levantan leyes, se levantan gobiernos, se levantan opiniones, se levantan tantas cosas en contra de la fe. Y el hombre y la mujer de Dios tienen que permanecer firmes en esa palabra, meditando en ella, hablando esa palabra, creyéndola, a pesar de cualquier circunstancia que se levante alrededor nuestro, porque eso es lo interesante de la fe, Luz, que la fe no depende de las circunstancias. No importa cómo esté el mundo alrededor nuestro, no importa cómo se esté sacudiendo todo, nosotros podemos permanecer seguros y firmes, porque esa palabra es segura, porque el que habló cumplirá lo que prometió. Entonces, si yo no escudriño, si yo no leo la palabra, si yo no la atesoro en mi corazón, si yo no la conozco, ¿qué me puede suceder? Bueno, el que no conoce la palabra o el que simplemente la lee, no la atesora, no medita en ella y no la pone por obra, pues va a ser víctima del engaño, va a ser víctima del desaliento, va a ser víctima de la confusión, va a ser víctima de las circunstancias. Por lo tanto, no se trata meramente de usted sentarse con una Biblia y leer esa Biblia sin poner su espíritu, su mente, su corazón en lo que está leyendo y sin buscar esa comunión con el Señor para que le ayude a comprender esa palabra y le revele a su espíritu lo que esa palabra quiere revelar. Amén. Sí, yo puedo dar testimonio de eso porque la Biblia nos enseña que antes de que las cosas acontezcan, el Espíritu de Dios que escucha lo que el Padre y el Hijo hablan, nos lo deja saber a nosotros antes de que las cosas acontezcan. Entonces se habla de juicio sobre la tierra, se hablan de muchas cosas por venir y hay una multitud llena de temor al porvenir. Pero si leemos la Escritura, la palabra del Señor nos dice que cada día los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que tenemos esa confianza puesta en Dios, los que leemos esa palabra, entonces cada día nos haremos más entendidos, cada día resplandeceremos más, cada día, dice la Biblia que hay una nube de testigos, entonces cada día el que no conoce a Dios y camina en ese temor puede ver que nosotros permanecemos firmes. Amén, sí. Nos ven un sentido de seguridad y eso es lo que va a hacer que muchos corran a querer saber de nuestro Dios por causa del testimonio de nuestra manera de vivir. Es bueno hablar y es necesario compartir la escritura, pero más que eso, el testimonio más escuchado es el que se ve, no tanto el que se oye, ¿verdad? Claro que sí. La Biblia dice en el libro de Hebreos, la fe es certeza de lo que tú esperas, convicción de lo que tú no ves. Y la gente va a ver nuestra fe por nuestra conducta. Posiblemente no podrán ver a Dios, posiblemente no podrán entender unas cosas del mundo espiritual, pero si ven nuestra vida cimentada en esa fe, creyendo esas cosas nosotros que no vemos, confiando en las promesas del Señor, entonces va a ser el testimonio para que muchos vengan a los pies del Señor y conozcan a Jesucristo, conozcan el camino de la salvación, que solamente es Jesucristo el Señor. Y entonces se levantan muchas personas y hay que también tratar de ser no duros ni crueles contra el que se levanta a decir, ay, pero la Biblia la escribieron hombres, ay, pero Jeremías no sabemos si existió. Pero nosotros le podemos decir, mira, yo creo en la palabra fue escrita por hombres como nosotros, inspirados por el poder del Espíritu Santo. Pero no hablemos de Jeremías, hablemos de mí, de lo que Dios ha hecho en mí. Uh-huh. Y tú puedes dar testimonio de eso que hizo Dios en Jeremías, ¿verdad? Porque contigo lo hizo en Puerto Rico. Sí, definitivamente. El tiempo difícil le viene a todo el mundo y
yo atravesé por un tiempo crítico en mi vida y parecía que en ese tiempo pues no había manera de, como estaba en aquel tiempo la ciudad, de comprar o vender porque no había medios, porque la crisis estaba alrededor mío. Pero Dios abrió camino donde no había y donde parecía que todo era imposible, donde estaba la imposibilidad delante de mí, porque eso es lo hermoso de la fe. La fe te ayuda a cruzar la imposibilidad. Eso que se levantó alrededor tuyo, esos muros que parece que son impenetrables, que tú no los puedes cruzar en tu fuerza humana, pero cuando tú puedes creer en Dios y en su palabra y en lo sobrenatural del poder de Dios, entonces Dios abre una brecha donde no la hay. Y eso me sucedió a mí y nos sucedió a nosotros. Y pudimos abrir nuestros ojos y pudimos darnos cuenta que podíamos comprar y podíamos vender en tiempos que nadie compraba ni vendía, e inclusive podíamos comprar y vender no a base de nuestros recursos, sino a base de lo que Dios quería hacer con nuestras vidas. Y Dios fue dando sueños. La Biblia nos enseña que Dios nos dirige a través de sueños, visiones. Sí, eso es correcto, sí. Habla a través de sueños, habla a través de visiones y habla repetidamente para que el hombre, dice la Escritura, para que el hombre entre, reflexione en sus caminos y pueda volverse a Dios y entender cuál es el propósito de Dios para su vida. Y lo hizo con nosotros. Nos habló en visiones, nos habló en sueños, nos habló a través de palabras proféticas, nos dio direcciones claras, pero Y en el tiempo de la espera fue difícil, pero teníamos esos sueños, esas visiones y la palabra profética más certera, personas que Dios enviaba para alentarnos. Y en la espera, aunque a veces sentíamos que nos caíamos, por eso dice la Biblia que Él pone como de dos en dos, ¿verdad? ujú, Cuando el uno cae, el otro está de pie claro, y nos debilitamos, pero el uno al otro nos alentamos y pudimos alcanzar, pudimos cruzar, porque tal y como Dios nos habló, así se cumplió. Sería difícil entrar en el detalle de los sueños y visiones y cómo se llevaron a cabo las transacciones, pero sí podemos decirte que quizás Jeremías eh, no es bueno entrar en el argumento, pero sí asegurarnos de que meditemos en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que nuestra vida sea un testimonio a las otras personas que apenas van a entrar en el camino de la fe. yo pienso, Luz, si me permite en esta mañana, eh, quisiera decirle a todos los que nos escuchan hoy, que estén atravesando una circunstancia difícil, que Dios les ha hablado una palabra, que Dios tiene una promesa para su vida, pero sienten como que esa promesa se tarda, que recuerden que aunque la promesa y la palabra que Dios haya hablado tardare y la visión tardare, ciertamente se cumplirá. Si lo que Dios ha hablado sobre tu vida se va a cumplir contigo, con tus hijos, con tu familia, en tu ministerio, con tus finanzas, en tu salud. Solamente tienes que mantenerte creyendo, confiando, hablando la palabra, no solo orando, porque la fe no se trata tanto de orar, sino de creer. No es tanto cuánto tiempo, horas yo paso en un lugar cerrado delante de la presencia del Señor, lo cual es importante y esencial, sino lo que hago cuando salgo de la presencia del Señor, de ese tiempo de intimidad, cómo vivo mi día a día, cómo me mantengo conectado a esa promesa y sigo visualizándola y sigo imaginándola y sigo creyéndola y sigo hablándola y sigo teniendo mi mente enfocada, puesto los ojos en Jesús y en lo que Él ha hablado sobre mi vida. Entonces es importante que esa fe se manifieste en el día a día, en lo que yo hablo, en lo que yo pienso y en lo que yo actúo, porque la fe está basada también en una acción. Entonces yo actúo de acuerdo a la palabra que Dios ha hablado en mi vida y me dirijo y hago lo posible, como hablábamos el otro día. Yo hago lo posible con los recursos que tengo a la mano en el momento presente. Y Dios, que ve que hay cosas que yo no las puedo hacer, Él abre el camino y veremos cosas sobrenaturales aconteciendo si nos mantenemos creyendo y hablando esa palabra. Amén. Entonces la escritura es maravillosa porque desde Génesis hasta Apocalipsis nos damos cuenta que es un libro sobrenatural y que es un libro que lo puedo ver obrando en mi vida si tan solo lo puedo leer como un niño. Un niño se pone a ver una película de Superman, de muñequitos voladores y todo eso, y hay que cerrar todas las ventanas porque es posible que
deje la película corriendo y vaya y busque una toalla y se la amarre al cuello y se tire por la ventana creyendo que Bueno, puede volar. yo hice eso cuando era niño y me subí a un baúl en mi casa y me puse la toalla en el cuello porque yo vi que Superman volaba. Ay, Pero perdóname, no quería sí, revelar tus intimidades. bueno, descubrí que yo no podía volar. De esa manera quiere Dios que nosotros leamos la escritura. Entonces, tú te puedes imaginar con la bendición que nosotros hemos sido bendecidos, con la bendición que vino sobre la vida de Abraham. Pero Abraham era un viejito. ¿Y cómo se reirían de él? Porque él decía que iba a ser padre de multitudes. Y pasaban los días y pasaban los años. Salió de su tierra, de su parentela, porque tuvo que dejar toda esta tierra que era tierra de supersticiones, de agoreros. Tuvo que irse con su esposa que era estéril. Y pasaron los años y aún cometieron un error que todavía estamos experimentando la causa de esa falla. Pero mire, Abraham no desmayó. Yo, cuando me llegan los jóvenes desanimados, tengo manera un poquito jocosa de hablarle la palabra del Señor. Y los aliento, porque yo no te lo voy a decir de la misma manera que se lo digo a ellos en chiste, pero más o menos para que tú entiendas. El Señor sí le habló esta palabra de que él iba a tener un hijo, Sara se rió, pero entonces, ¿qué te parece? Se tuvo que circuncidar a Abraham en el tiempo de su vejez. ¿Tú te circuncidarías en el tiempo de tu adultez? No creo. No creo que lo haría. Pero Abraham él se movió en él se movió en fe, fe. Por eso se llama le llaman el padre padre de la de la fe. fe. O sea ¿Y qué que tal de esta ancianita Elizabeth? ¿Te acuerdas de Elizabeth? sí, sí, me acuerdo de Elizabeth que era pariente de María, la madre de Jesús, y concibieron para el mismo tiempo. Elizabeth era la madre de Juan el Bautista, y sobrenaturalmente también porque estaba en su vejez y estéril, o sea, una matriz que no había podido concebir durante toda su vida. Sin embargo, el ángel se le apareció y le dijo que iba a concebir y le dijo que la función que iba a hacer ese ser que venía dentro de ella, y ese fue Juan el Bautista que abrió camino para el ministerio de Jesús. Es decir, que esas son las cosas que hace el Una Señor. coordinación perfecta. Sí, el Señor tiene un tiempo preciso para cada cosa y quiero decírtelo en esta mañana también, que hay un tiempo perfecto para todas las cosas. El tiempo, hablábamos Luz y yo en estos días, el tiempo fue creado por Dios por causa del hombre y es una manera de Dios relacionarse con el hombre. Recuerda que Dios no está sujeto al tiempo. No hay presente, pasado ni futuro en la vida de Dios. Dios es eterno, ha sido y siempre será. Pero nosotros sí estamos confinados a un tiempo, a un espacio y a una materia que funcionan juntas y nos movemos allí y dentro de ese tiempo y de esas circunstancias es que Dios irrumpe en la vida del hombre en un momento determinado conforme a los planes que Él tiene con cada cual y entonces interviene en la vida del ser humano. El que camina por fe espera confiadamente el tiempo de Dios, sabiendo que en el tiempo preciso de Dios el milagro se va a dar, como le pasó a Elizabeth. Y Dios remueve los obstáculos porque el esposo de Elizabeth era sacerdote y estaba dirigiendo ese año. Y entonces, aunque era sacerdote, aunque entraba al lugar secreto en el tabernáculo, aún así le era difícil creer que para Dios no hay nada imposible. Y entonces lo dejó mudo el ángel. Tú sabes que es interesante, pero parece que una de las cosas que nos aleja más del milagro a nosotros es nuestra boca, son nuestras palabras. Entonces, él tuvo que quedar mudo hasta que se manifestara lo que Dios había hablado, porque él no había creído la palabra que le había sido dada a él y a su esposa. Pero fue una instrucción
Me parece la circunstancia parecida a lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaban rodeando las murallas de Jericó, que el Señor les dijo, rodéenlas y marchen alrededor de las murallas, pero calladitos, no digan nada. Hasta el séptimo día, que fue entonces que gritaron en alta voz, adoraron a Dios y cayeron las murallas. Así que en el tiempo de espera, o hablas las palabras correctas o te quedas callado mejor, porque tus palabras pueden arruinar el milagro, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces el peor estorbo para tu vida y para tu milagro puede ser tú mismo. Así que examina tu palabra, examina dónde estás parado ahora y ten cuidado si le has creído a Dios por algo. Esta mañana en mi meditación personal leí el pasaje en Primera de Juan, capítulo 5, que dice que si sabemos que cuando pedimos algo y pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, entonces sabemos que si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hemos hecho. O sea, eso es una consecuencia. Él nos oye porque pedimos conforme a su voluntad, conforme a la palabra, y si estamos seguros que Él nos oyó, pues estamos seguros que tenemos la petición que le hicimos. Entonces no vaciles. Dice la Biblia en el libro de Santiago que el que vacila en torno a algo que cree o algo que pide, pues no piense que recibirá cosa alguna de Dios, porque la fe demanda que tú te pares en ese terreno firme, sabiendo que el que prometió lo hará. La promesa que hay sobre tu vida, Él la cumplirá. Yo no sé cómo lo vas a hacer, Dios. Yo no sé cuándo tú lo vas a hacer, pero yo lo creo y te doy gracias y te alabo. No dejes que nada ni nadie robe ese milagro de tu vida. No dejes que ninguna voz se levante, ni la tuya, ni la de tu papá, ni tu mamá, ni tu esposo, ni tu hijo, ni tu vecino, ni tu hermano de la iglesia. No dejes que nadie se levante en contra de esa Ni palabra. la televisión, las noticias, nada Nada, de esas cosas. nada, ni tus pensamientos. Mantente creyéndole a Dios. Es la única manera que vas a ver el resultado de Dios en tu vida, de ese milagro que estás esperando y que has creído. Y tú sabes que ahora estamos pudiendo grabarte ese audio, pero así como tú escuchas esa adoración y ese diálogo que estamos teniendo Robert y yo, así nosotros vivimos en nuestra casa. Entonces, prepara la atmósfera de tu hogar, pon una alabanza suavecita, instrumental, lee la escritura o ponla en YouTube mientras que podamos tener acceso, porque también de esto prontamente vamos a ser privados. Entonces aprovechemos bien el tiempo, porque los tiempos son malos, dice la escritura, ¿verdad? Entonces, pon la Biblia, escúchala mientras lavas tus platos, mientras cocinas, mientras haces tus quehaceres, si eres mecánico, mientras arreglas tu carro, cualquiera que sea tu labor, pon la Biblia. Es bueno escuchar mensajes de los hombres de Dios, pero recuerda que somos seres humanos y que fallamos. Y tú necesitas escuchar palabra de Dios para poder discernir los tiempos, poder conocer la voz de Dios, la instrucción de Dios. Así que vamos a orar por ti, para que en esta hora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se apodere de tu corazón y puedas arrebatar tu milagro. Esto no es palabras positivas ni pensamiento positivo. Es la fe poniéndola en acción. Y el que puede creer y pone su mirada en Cristo Jesús, que a través de Él Dios nos bendijo con toda bendición, conforme sus riquezas en gloria, para que podamos vivir en la tierra como en el cielo. Así que este es el reino nuestro, no es el gobierno colombiano, ni venezolano, ni estadounidense. No son los gobiernos de la tierra como nosotros vivimos, sino conforme el gobierno celestial. Jesucristo es nuestro
Rey. Jesucristo es nuestro Salvador y por causa de Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Así que levanta tu cabeza. Si no tienes sino un traje, un vestidito y unos zapatos quizá por debajo rotitos, mira, yo pasé por ahí un día y los limpié bien, los brillé bien y nadie sabía que debajo de mi zapato había un agujerito. Y solo tenía una muda bonita y una viejita. Entonces me ponía la viejita cuando iba a lavar la bonita y la bonita amanecía seca y bien bonita y nunca nadie vio el valle de sombra y de muerte por donde pasé por causa de mis malas decisiones. Gracias a Dios que tuvo misericordia de mí y todo aquel que se vuelve a Dios con todo su corazón y llora sus malas decisiones confiadamente, no para frustración ni condenación, sino para saber que está delante del Dios de la vida, del que tiene el poder para darte un nuevo comienzo y hacer que todas esas cosas que pasamos por malas decisiones, entonces ahora obran para bien. ¿Cómo obran para bien? Pues precisamente como está pasando ahorita en ti, que tú puedes decir, ay, esa hermana también hizo malas decisiones. ¿Verdad que tú también hiciste malas decisiones? Muchísimas. ¿Y verdad que un día también tuviste el zapato rotito? También tuve zapatos rotos y tuve dificultades a causa, no porque ni siquiera del juicio de Dios, a causa de las malas decisiones. A causa de las malas decisiones. Pero en ese tiempo me volví a Dios con todo mi corazón. Me humillé delante de su presencia y su misericordia me alcanzó y volvió y me puso en lugar seguro, me puso sobre peña y puso un cántico en mi boca, una alabanza, y fortaleció mi fe y me sostuvo cuando yo no podía caminar, me cargó y hoy puedo estar en pie confiado y a la expectativa de un futuro hermoso y disfrutando las bendiciones del Señor por su misericordia y por su gracia. Pero y de todo lo que pasamos escasez por nuestras malas decisiones, entonces podemos ver que después el Señor nos da mucho de eso. Claro. ¿Verdad? Claro que sí, sobreabundantemente. Sobreabundante. Sí. Entonces, si hoy tu zapatito está roto, puedes tener la seguridad de que vas a tener muchos zapatitos. Si perdiste tu casa por tus malas decisiones y hoy estás en un cuartito, o quizás ni siquiera cuartito tienes, vas a tener tu casa. Amén. Y si te seguimos diciendo de todo tenemos un poquito, pero lo conquistamos allí en la presencia de nuestro Dios y esperando sin demandar de Dios nada, solamente como el hijo pródigo que un día nos fuimos, nos gastamos todo lo bueno y regresamos a Él sin nada. Y entonces el hijo pródigo dijo, Padre, yo me conformo con ser uno de tus jornaleros. Y el padre no lo recibió como uno de sus jornaleros, el padre lo restauró. Y así podemos decirte nosotros confiadamente, y así podrás tú decir confiadamente un día a otro, porque de esto se trata. Unos vamos entrando y los otros atrásito van entrando por causa de nuestro testimonio y por causa de la misericordia que Dios nos permite tener. Ya no nos atrevemos a juzgar a nadie, a ser duros con nadie, porque sabemos que el que dice que no ha pecado, entonces hace a Dios mentiroso. Porque para eso vino Jesucristo, para deshacer todas las obras del diablo y para pagar el precio de nuestro pecado. Así que oramos. Padre, en el poderoso nombre de Cristo, te damos gracias porque las palabras que hemos hablado son verdad. Gracias, Señor. Y son vida. Gracias, Jesús. Y así como hemos dicho anteriormente, que la fe es como la llovizna bien finitita que tú no la ves, no lleva sombrilla, pero te encuentras que te moja, porque como no la viste
no corriste. Asimismo, en esta hora, la fe Gracias, Jesús. que viene por el oír y oír palabra de Dios. Así se gesta En el nombre de Jesús. en el nombre de Cristo el milagro En el nombre que de estás esperando Gracias, recibir. Porque lo estás recibiendo con fe y cuando lo obtengas, te convertirás como lo que dice la Escritura. Por cuanto has puesto tu amor en mí, entonces yo te libro del lazo del cazador, de la Gracias, peste Señor. destructora. Con mis plumas yo te cubro y allí estarás seguro, Aleluya. Gracias. como un Dios. pollito. Cuando venga el tiempo de peligro, entonces envío mis ángeles para que te levanten y te pongan en un lugar muy alto. Y te sacio de larga vida y te muestro mi Gloria a ti. salvación. Lo que quiere decir Gloria a ti, Dios. que te convertirás en una luz que brilla. Gracias, Señor. Y los que te conocen dirán, pero no era este, pero no era esta. Igual que dijeron de nuestro Jesús, no era este, no es este el hijo del carpintero. Pero por mucho que dijeron, lo tuvieron que ver. Como el cordero inmolado sin mancha que fue a la cruz del Calvario, enmudeció, no dijo nada, solamente dijo, consumado es. Y todo aquel que puede creer, mira, el precio de tu pecado, si puedes creer y confesar con tu boca hoy que Cristo es el Señor y Rey de tu vida, el precio de tu pecado consumado es. Gracias, Señor. Consumado es. Si están rodando las lágrimas por tus ojos, no importa. No hay pecado grande ni hay pecado pequeño delante de nuestro Dios. Jesucristo es el mismo para el pecado pequeñito como para el pecado más grande. Así que no dejes que el enemigo te robe la oportunidad de salir limpiecito en esta hora, limpiecita de la presencia de nuestro Dios. No hay ningún pecado que Él no pueda perdonarnos, que no pueda cubrir y sepultar bajo su sangre. Solamente el que no podamos creer que Él lo puede hacer. Así que como tú puedes creer en esta hora, yo te declaro, como dice la Biblia en el capítulo 1 del libro de Isaías. Léelo. No importa que tu pecado haya sido rojo como el carmesí, viene a ser como la blanca lana. ¿Ok? Gracias, Dios. Entonces levántate hoy en el nombre poderoso de Cristo. Camina libre, seguro, confiado. El bagaje de tus malas decisiones, de tu pecado, por grave que haya sido, quedó en la presencia de nuestro Dios. Yo te bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús y te declaro libre, libre en ese nombre, Jesucristo de Nazaret. En el poder de su Santo Espíritu. La Biblia dice que el que cree en nuestro Señor Jesucristo, en la última hojita del libro de Marcos, en el nombre de Jesús sanará a los enfermos, como estamos haciendo ahorita contigo, enfermos del alma, enfermos del cuerpo. En el nombre de Jesús sanaremos enfermos, echaremos fuera todo demonio de tormento en el nombre de Jesucristo. Hablaremos nuevas lenguas.
Y si tomamos cosas mortíferas, no nos dañarán. Así que camina seguro. No hay COVID que te pueda tocar porque el escudo de la fe que has recibido en este día te guarda de todo peligro. Mantén tu escudo de la fe en alto y eso es leyendo esa palabra y diciendo, todo lo que dice en esta palabra es mío. Y todo lo que no es bueno queda atrás del escudo de la fe. Yo soy protegido por ese escudo de la fe que es la palabra, por la espada del Espíritu que es la palabra, el yelmo de la salvación que es esa seguridad de yo ser hijo de Dios, el calzado del Evangelio de la paz que es ir y decirle a otros que sí se puede, el cinturón de esa justicia que es que lo que tú quieres para ti, hazlo tú primero a tu próximo. Y todo te irá bien. Hoy yo te bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.